La base de datos, como todos sabemos, ya de alguna manera hemos estado hablando de base de datos con el diagrama de clases fundamentalmente, ¿no es cierto? ¿Sí? La tecnología de base de datos es un activo. Es el activo más importante con que cuenta una organización. Pero no solamente la organización, también los seres humanos. Por supuesto, inclusive aquellas personas que nunca han pisado la universidad, tal vez ni el colegio, tiene una noción leve, ¿no es cierto?, de lo que es dato, de lo que es información, de lo que es sistema, de lo que es tecnología. Y obviamente en este nivel académico en el que estamos, creo que deberíamos estar preparados, ¿no es cierto?, en gestionar una base de datos, independientemente a la actividad que te dediques. La caserita de mi barrio que vende pancito, vende tal vez algo de abarrotes, algunos venderán hasta fruta, verdura, etcétera. Tiene esta noción porque cuando entra en contacto con el proveedor le provee, ¿no es cierto?, cierta cantidad, digamos, de mercadería, de productos. Y la caserita de mi barrio anota en su cuadernito el día, posiblemente la hora, el nombre del proveedor, qué cantidad de productos le está entregando. Quizá algunos productos pueden estar en consignación, otros quizá no. Con seguridad se anota también el precio. Todo esto en función a los datos. O sea, registra los datos o almacena los datos o ingresa esos datos, ¿no es cierto?, en su cuadernito. Y algunas personas que también se dedican al comercio, quizá utilizan Excel para registrar la descripción, el precio unitario, la cantidad, y hace seguramente algunos cálculos matemáticos para obtener, ¿sí?, el total. Y en las empresas, por supuesto, utiliza un sistema de información, un sistema contable, por ejemplo, un sistema financiero, un sistema de recursos humanos, un sistema académico. Todo con la lógica, ¿no es cierto?, de que esos datos del mundo real hay que gestionarlos adecuadamente y hay que registrarlos en un repositorio de datos, en un almacén de datos, en una base de datos. Y para poder registrar, para poder insertar, para poder, ¿no es cierto?, de alguna manera hacer operaciones con esos datos, interrelacionar los datos, para generar información, se requiere una aplicación llamado gestor de base de datos o sistema administrador de base de datos. Independientemente a la actividad humana, es de real importancia, en el caso nuestro, por ejemplo, a este nivel, recordar la importancia que tienen los datos.
La importancia que tiene de dominar los datos almacenados en la base de datos. Porque en nuestras actividades diarias siempre estamos utilizando, ¿sí?, la tecnología de base de datos. Aunque no, digamos, no nos hacen conocer que vamos a registrar, que vamos a hacer operaciones. No, es transparente. Cuando vamos al supermercado, queremos comprar productos, ahí registran datos de producto, datos de pago, datos de cliente, registran. Cuando yo le digo, ¿no es cierto?, quiero 10 yogurts, 10 leches, y cuando me acerco a caja para poder cancelar, no me alcanza el dinero. Discúlpeme, no voy a llevar 10 yogurts, voy a llevar solamente 8. Sí, he seleccionado 5 leches, mil disculpas, voy a llevar solamente 2. Ah, pero ya estás registrado, ¿no? Eso no debería ser ningún inconveniente. Sí, tendría que modificar. Y luego, ¿no es cierto?, para poder pagar, me tiene que mostrar en pantalla, ¿no es cierto?, el total a pagar. O sea, se saca información, se realiza consultas. Este módulo es de vital importancia porque si bien vas a obtener tu título académico como contador público, que quizá en algún momento no quieras dedicarte a la contaduría pública o a la profesión, te quieres dedicar a otro emprendimiento, igual vas a requerir bases de datos. ¿Y qué mejor, no es cierto?, que utilices un gestor de base de datos como MySQL, Postgres, SQL Server, DB2, DB María, Oracle. Por eso es de vital importancia, ¿no es cierto?, recordar en algunos casos o internalizar conocimiento en otros. Nunca es tarde, dice. Ya de alguna manera hemos estado hablando, sí, de bases de datos, con el diagrama de clases. Porque el diagrama de clases un poco nos ha recordado, ¿no es cierto?, de la importancia de que los objetos del mundo real lo podemos clasificar en el contexto en el cual estamos trabajando. Por ejemplo, el contexto de hospitales, tengo que pensar en clases, por ejemplo, de médicos, laboratorios, farmacia. En el contexto académico, tengo que pensar, ¿no es cierto?, en clases como estudiantes, docentes, administrativos, materias. A partir de haber internalizado el diagrama de clases o el paradigma orientado a objetos, basadas en los principios de la abstracción, el encapsulamiento, la modularidad, la jerarquía, los tipos, la concurrencia, persistencia. Tenemos la base para poder estudiar ese otro módulo en la que las empresas grandes, inclusive las pequeñas y las medianas, utilizan bases de datos a través de un tipo de base de datos, que en este módulo vamos a hacer énfasis en el tipo de base de datos relacional o modelo relacional. ¿Ok? Para eso, en Classroom, la plataforma de Classroom, están las diapositivas que en la parte teórica, que les voy a pedir, ¿no es cierto?, que un poquito también ustedes vayan leyendo, complementando, inclusive si quieren con inteligencia artificial, sí, para poder entender adecuadamente, ¿no es cierto?, de
del contenido de este módulo, de la importancia que tiene, ¿no es cierto?, que nosotros, como seres humanos, como profesionales en general, debemos dominar, ¿sí?, la tecnología de base de datos. Aunque no a profundidad, pero sí entender, ¿no es cierto?, que este estándar en el diseño o en el proceso de diseño de base de datos, desde el conocimiento general, pasando, ¿no es cierto?, por el modelo conceptual, el modelo lógico, el modelo físico, que hace referencia al proceso de diseño de una base de datos. Para después utilizar una otra herramienta tecnológica fundamental, y aquí sí vamos a hacer mucho énfasis, para poder emitir una opinión sobre el estado en que se encuentra una base de datos, ¿sí?, también dominando, por lo menos a nivel medio, lo que es el lenguaje de consulta estructural. O sea, estoy hablando del SQL. A medida que vayamos avanzando, ¿no es cierto?, vamos a hacer énfasis que cada gestor de base de datos, les decía, llámese SQL Server, DB2, DB María, Oracle, Postgres, tiene su propio SQL. De ahí la importancia, ¿no es cierto?, que también debemos dominar, por lo menos a nivel medio, el SQL. Porque ya no es como hace años atrás, que generalmente estabas pensando en unas muestras representativas. De 1 millón de registros, había hace muchos años atrás sacar una muestra representativa. No, ahora podemos evaluar, ¿no es cierto?, el 100% de los datos a través de estas herramientas poderosas como es el SQL fundamentalmente. ¿Ok? Bien, vayamos entonces a las diapositivas. De todas maneras, por favor, si tienen alguna duda, habilitan su micrófono, gritan, chillan, ¿no es cierto?, por favor, para que no quede dudas. Lo ideal es aprender en algunos casos o recordar en otros, para que algún momento de nuestra vida profesional hagamos una auditoría de base de datos. Con el anterior módulo, con todo el contenido que hemos abordado, sí, tendríamos que estar en condiciones de realizar una auditoría al proceso de desarrollo de sistemas de información. Y en este módulo tiene que ser la base para que nosotros a futuro podamos ejecutar una auditoría de base de datos. ¿Ok? Insisto, si tienen dudas, hágame conocer. Si no me dicen nada, voy a suponer que se ha entendido, o que sabe, etc. Pero a veces alguna persona no quiere participar y se queda con la duda y pues yo les había sugerido el primer día de clases inclusive que por favor hagan el esfuerzo. No estoy pidiéndoles que asistan a clases necesariamente. Podemos convertirnos en autodidactas inclusive, pero sí o sí tienen que saber base de datos. Y con el respeto que se merecen cada uno de ustedes, el primer día de clase les dije, la persona que no sabe base de datos, van a disculpar,
repito, van a disculpar, ¿sí? No van a poder aprobar la materia. Es vital base de datos. Si no te gusta, digamos, la tecnología y sistemas, y no estás pensando hacer auditoría de base de datos, auditoría de la tecnología, de la domótica, robótica, peor de base de datos o uh, acerca del proceso de desarrollo de sistemas, y te vas a dedicar a otra actividad, igual, en esa otra actividad, de alguna manera vas a manejar base de datos. ¿Está bien? Entonces, manos a la obra. Vamos a ver un poco de la parte teórica rápidamente, recordando, ¿no es cierto? Y luego, sí, en laboratorio, práctica, práctica y más práctica. Esta tecnología de base de datos hoy en día tiene un impacto impresionante en cualquier organización. Todos estamos conscientes que en nuestra actividad diaria, interaccionamos con datos que se almacenan en alguna base de datos, en algún tipo de base de datos. Estamos en contacto constantemente con bases de datos, con datos almacenados, con datos que se están operando, con datos que queremos, si me permiten el término, seleccionar algunos datos que están almacenados en la base de datos. Por ejemplo, cuando vamos al supermercado, queremos comprar productos y al querer comprar productos, alguien registra. Alguien internamente se dedica a hacer las operaciones para disminuir la cantidad en stock que corresponde a un inventario. Alguien se encarga de realizar el cobro. Entonces, siempre estamos trabajando con datos que están, que se almacenan o se operan o hacemos selección de algunos datos para generar información fundamentalmente para la toma de decisiones. Porque los datos almacenados en la base de datos no solamente tienen que mejorar las operaciones de la entidad, sino también tiene que mejorar la calidad en las decisiones que toma la alta gerencia, que afecta, ¿no es cierto?, a la entidad en su imagen, en la rentabilidad que pueda tener el negocio. Todos generamos gran cantidad de datos, montañas de datos. Por lo tanto, debemos utilizar desde tecnologías convencionales o tradicionales hasta tecnologías no convencionales. Entonces, nuestras vidas están siendo afectadas dramáticamente por la tecnología de base de datos. ¿Para qué? Para el buen funcionamiento de las entidades o las organizaciones.
todo está en función a datos. Los datos por sí solo no significan nada. Si los relacionas o los relacionamos, podemos obtener información que nos ayudarán a una buena toma de decisiones. En el contexto en el cual, ¿no es cierto?, nosotros estamos trabajando. Esta diapositiva es una captura, ¿no es cierto? Por favor, si podemos visitar el sitio web. Como siempre, atrasados, lamentablemente. A ver, ingresemos por favor al Banco Central. Sí, la dirección URL, vamos a poner bcb.gov.bo para un poco recordar, ¿no es cierto?, de que también en este sitio web existen datos que están almacenados en un repositorio de datos. También podemos ir habilitando, por ejemplo, ¿sí?, el Instituto Nacional de Estadística, puede ser el INE. Podemos también visitar algunos sitios web de tu preferencia, una entidad bancaria si gustas, organizaciones no gubernamentales. Por ejemplo, podemos visitar el sitio web de UDAPE. Podemos visitar el sitio web de la institución donde trabajas o el sitio web de nuestra Casa Superior de Estudios. Entonces, como podemos apreciar acá, ¿no es cierto?, por ejemplo, tenemos datos en contextos diferentes. Tenemos datos, ¿no es cierto?, en los cuales nosotros podemos basar nuestra decisión, buena o mala. Si en este momento decides irte a comprar dólares, hay un precio referencial, ¿no es cierto? Para la compra dice en este caso 9.87, para la venta 10.08. ¿Se mantendrá? ¿Será real? Alguien dirá, depende. Puede variar unos puntos más, menos, ¿no es cierto?, de dónde acudes a hacer operaciones. En la calle, o quizá, ¿no es cierto?, en una oficina, en un lugar donde cambian los dólares o a moneda extranjera. Estos datos serán reales, en otras palabras. Por tanto, tenemos muchos datos que en general nosotros utilizamos estos datos para tratar de apoyar la toma de decisiones. Y tenemos datos, felizmente hoy en día, con el avance tecnológico, sistemas automatizados que en base a los datos almacenados en la base de datos, podemos obtener información relevante. Ahora, la gran pregunta es, ¿dónde entra el trabajo de un auditor de base de datos? El trabajo del auditor de base de datos es evaluar, es examinar, es verificar,
el repositorio de base de datos. Si esta información que se obtiene acá realmente corresponde a los datos almacenados en la base de datos. Todos hablan, ¿no es cierto?, que no tenemos reservas. Aparentemente, viendo el gráfico, sí. Ha ido de picada, ¿no es cierto?, sí, nuestras reservas internacionales. Había un pico alto, sí, donde teníamos, ¿no es cierto?, el pico alto, como 15.477.400.000 dólares americanos. Y esto nos sirve para tomar decisiones, por supuesto, en base a los datos almacenados en la base de datos. Entonces, ¿quién tiene que garantizar que los datos son íntegros, precisos, útiles? Por supuesto, es el auditor de base de datos. Pero para emitir una opinión, el auditor de base de datos, por supuesto, se tiene que basar en su conocimiento, en su experiencia, su experticia, el juicio profesional. De ahí la importancia, ¿no es cierto?, de conocer. Por ejemplo, hacernos la pregunta del billón: ¿con qué gestor de base de datos esos años habrán registrado los datos? ¿Qué tipo de base de datos habrán utilizado? ¿Habrá habido un momento en que han migrado esos datos a otro tipo de tecnología? Y si ha migrado de una tecnología de base de datos a otra, ¿cuál ha sido la calidad en la migración? Entonces, como cualquier entidad, y en la vida real podemos visualizar, ¿no es cierto?, en línea, ¿sí? Como alguien decía, ¿no es cierto?, hacer un análisis del procesamiento que se realiza en esta entidad. Acá tenemos muchos datos en el contexto en el cual quisieras analizar. Inflación, variación acumulada, dice, en el año. Variación mensual. Excedente en caja en moneda nacional en efectivo. Para tener esta información, ¿sí?, quizá en el trabajo de auditor de base de datos, tengo que ir a verificar, ¿no es cierto?, los datos almacenados en la base de datos. Y ese va a ser nuestro trabajo. No importa el contexto, no importa la entidad, si es pública, privada, de servicios, de manufactura. De ahí la importancia de tener el conocimiento necesario y suficiente sobre base de datos. De la misma forma, acá tenemos, por ejemplo, estadísticas económicas.
cuentas nacionales, índice de precios, estadística de comercio exterior, hidrocarburos, etcétera. Tenemos que ir a nosotros a verificar, examinar, evaluar los datos almacenados en la base de datos. Porque en base a esta información, las autoridades, por ejemplo, toman decisiones. Y nosotros como auditores de base de datos agregamos valor a la institución, diciéndole el estado en que se encuentran, ¿no es cierto?, sus datos almacenados en la base de datos. ¿Sí? Acá, por ejemplo, hay encuestas y banco de datos. Acá hay base de datos. Voy a pinchar en censos o, digamos, en el enlace que tú quieras. Censo de Población y Vivienda 2024. Fichas, resumen, etcétera. ¿Sí? Yo puedo hacer clic, ¿no es cierto?, en algún enlace y pues ya está descargando. Para poder, ¿no es cierto?, analizar los datos almacenados en la base de datos. Enseguida voy a volver a este sitio web. Voy a ir a esta organización sin fines de lucro, aparentemente, la Fundación Jubileo, que seguramente ustedes también constantemente están, ¿no es cierto?, visitando estos sitios web de su interés. Acá también tiene base de datos relacionado a hidrocarburos. ¿Sí? UDAPE, la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas. Población en condición de pobreza extrema según el grupo de edad. Población menores de 18 años. Entonces, a lo que quiero llegar, estimados colegas, es la importancia que tienen los datos. Desde siempre hemos estado hablando de realizar una gestión eficaz de los datos. Sigue descargando. Ingresamos a otro sitio web, nuestra Casa Superior de Estudios. También datos, datos, más datos que sirven para generar cierta información. Aunque información, ¿no es cierto?, que necesita ser de alguna manera optimizada en sus procesos de negocio. Todavía, ¿no es cierto?, por ejemplo, para la afiliación al Seguro Social Universitario de alumnos nuevos y antiguos, todavía nos están pidiendo cédula de identidad vigente, original y fotocopia simple. Matrícula vigente y fotocopia. En una eventual auditoría, nosotros tendríamos que recomendar, ¿no es cierto?, ¿sí?, que saquen pues de la base de datos. Todo está en la base de datos. Todo tendría que estar en la base de datos. Está nuestra, ¿sí?, cédula de identidad. Últimamente, los postulantes han subido, ¿no es cierto?, una foto de su cédula de identidad. Han canjeado su matrícula en su momento, han hecho los pagos, por lo tanto, tiene que estar en la base de datos. ¿Para qué me están pidiendo otra vez fotocopia? Boleta de inscripción. ¿Qué sentido tiene pedir una fotocopia de la boleta de inscripción? O sea, nosotros somos personas, auditores, que tratamos de agregar valor a la institución.
Con nuestra opinión mejoramos, tenemos que mejorar la imagen institucional. Pero es más, ¿no es cierto? Posiblemente, inclusive esto iría a una forma de evaluar. Digamos, quiero sus unidades administrativas, que son un monstruo en la universidad. Tantas divisiones, tantos departamentos, tantas unidades funcionales, ¿no es cierto? ¿Sí? Yo puedo ir a personal docente, departamento de personal docente, o quizá puedo ir al departamento de tecnología de la información y comunicación. Según esto, hay la división de sistemas de información y estadística, la jefatura de división de redes y servicios informáticos, ¿sí? Hago clic en sistemas de información y estadística, acá está el nombre del responsable, la dependencia, y acá podemos aplicar pruebas de cumplimiento. Siempre complementando, ¿no es cierto?, con el MOF, el Manual de Organización y Funciones de cada departamento. En este caso, ¿no es cierto?, voy a hacer una visita al sitio web de la División de Sistemas de Información y Estadística. Si estoy evaluando este sitio web, ¿no es cierto?, relacionado, por ejemplo, a todo lo que concierne a la actividad académica de estudiantes, docentes y administrativos, ¿sí? Acá me dice que tiene una serie de sistemas. Sistema para el preuniversitario, de registro universitario, sistema de seguimiento académico, de carga académico, para posgrado, para profesionales, ¿sí? Además, acá está el proceso de matriculación para realizar el pago. Hay boletines informativos. Yo quisiera conocer, ¿no es cierto?, por ejemplo, el proceso de matriculación con relación al total de matriculados de la gestión 2025, o mejor, 2026. Pero no nos ayuda el sitio web. Se tiene información hasta el 2024. Ah, con razón, ¿no es cierto? El rector, vicerrector o autoridades universitarias están limitados a, por ejemplo, recurrir al Estado o al gobierno para obtener más presupuesto, porque seguramente los del gobierno quieren pues información actual. Le va a preguntar al rector, señor rector, ¿cuántos inscritos tiene este año? Y el rector ingresa a este sitio web, no tiene la información para tomar la mejor decisión. Entonces, en los sitios web que son parte de las empresas, también hay limitaciones. De acá podemos ver, ¿no es cierto?, una seria limitación. Ahora imagínense, en el Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación trabajan gran cantidad de profesionales. Es más, en cada facultad tiene su centro de cómputo. Cada carrera tiene su centro de cómputo, como nos consta a todos nosotros. Ese puñado de profesionales no están pudiendo, mejor cambio con una pregunta, no estarán pudiendo poner a disposición de los navegantes
información actual para apoyar la toma de decisiones. En una eventual auditoría, por ejemplo, al sitio web, una recomendación, apoyándome en las normas de auditoría de tecnología de la información y comunicación, sería, ¿no es cierto?, utilizando la cuarta norma, que es evidencia, que utiliza los criterios, condición, criterio, causa, efecto, y después recomendar. En condición, en fecha de visita, ¿sí?, el 1 de junio del 2026, a horas 14:59, en la dirección URL de sie.umsa.bo, que corresponde a la unidad de sistemas y estadística, se puede apreciar, ¿no es cierto?, que no se tiene información de matriculados 2025 ni 2026. Criterio. Las mejores prácticas indican, ¿no es cierto?, que la información debería estar actualizada. ¿Cuál sería la causa? Según su procedimiento, ¿sí? La causa, por ejemplo, podría ser falta de conocimiento de la necesidad, ¿no es cierto?, de actualizar la información. ¿Cuál sería el efecto? El efecto afectaría la imagen institucional. Si comparamos con otro sitio web, no sé, por ahí una privada, por ahí la católica, etcétera. A ver si ha descargado, sigue descargando acá. Aparentemente parece, ¿no es cierto?, es un archivito grande, pero sí, va a estar en simple Excel, se van a dar cuenta enseguida. Entonces, estimados colegas, nosotros en esta materia que es auditoría de sistemas, tenemos que evaluar los sistemas. Tenemos que verificar, tenemos que analizar, examinar los sistemas. Que quizá algunos enlaces, ¿no es cierto?, no están funcionando. Como se dice comúnmente, están enlaces o contienen enlaces rotos. Estos enlaces de hipermedia o hipertexto no son los adecuados. Por lo tanto, posiblemente tenemos que recomendar a la institución para que instruya a quien corresponda, ¿no es cierto?, a hacer las actualizaciones que corresponden. A ver, creo que tenía ya acá estos archivitos. Está descargando lentamente, casi está en el 50%. No es esto. A ver, enseguida voy a volver, por favor, a la descarga de ese archivito. Entonces, la importancia de los datos radica, ¿no es cierto?, que tienen que estar adecuadamente gestionados. ¿Te acuerdas? En tercer año ya hemos ido hablando, ¿no es cierto?, del Data Smart, del Data Quality, del Data, por ejemplo, Integration and Modelation, o sea, el modelado, la integración de los datos. Debería ser parte, ¿no es cierto?, de la generación en el proceso de diseño de una base de datos. Asimismo,
en una proyección que hicieron los de la Asociación de Municipalidades de Bolivia, en base a datos del 2025, han proyectado, ¿no es cierto?, en un 6,3% el incremento en relación, insisto, a la gestión 2025 para el 2026. Pero con la situación política, económica, institucional que vivimos en nuestro país, parece obvio que esto no se va a cumplir, porque estamos en una crisis generalizada. Esta proyección que hicieron, ¿no es cierto?, en la realidad no se va a cumplir en ningún departamento. Peor, La Paz. No se va a salvar Santa Cruz. Y toda esta proyección basada en los datos almacenados en la base de datos. Entonces, cuando hablamos de datos, los datos están de alguna manera, por ejemplo, como podemos visualizar en pantalla, en un libro de actas, por ejemplo, actas de notas o calificaciones de estudiantes. Ha sido increíble cómo hace unos 10, 12, 15 años atrás se manejaba en forma manual. Si un libro contenía, no sé, 100 folios, después de un año, 2, 3 años, a pesar que estaba empastado, etcétera, se adicionaban hojitas. Había un alto riesgo. Inclusive, en auditoría se ha podido establecer en la revisión que se hizo de las actas de notas, en muchos casos, no solamente en un caso, que habían listas adicionales, que el docente, no sé, dice que se acordaba hace 5 años atrás, y ahí te ha pasado conmigo, y ha obtenido una nota de aprobación de tantos. Estas actas de notas, obviamente, se tienen en los cards de cada carrera. Algo similar pasa en las instituciones, solo que el avance tecnológico hoy en día ha cambiado radicalmente. Ya no existen, ¿no es cierto?, ¿sí?, que puedas adicionar hojitas. Aquí, obviamente, parece obvio, se identifican los riesgos, un riesgo alto, se analizan estos riesgos, se ha ido analizando, se ha ido tratando esos riesgos y se ha ido informando, ¿no es cierto?, que determinadas personas que trabajaban en la unidad de Cardex, por sus hechos irregulares, ¿sí?, han dañado a las carreras, a la universidad. Los datos también, por supuesto, existen en cualquier contexto. Si están adecuadamente gestionados los datos, vamos a tener información que nos va a ayudar a una buena toma de decisiones. Existen datos en otro contexto, en la entidad bancaria, en los cajeros automáticos, en las que podemos hacer depósitos, retiros, cambios de PIN, podemos sacar un mini extracto, no sé, datos, datos y datos. A nivel mundial, en otros países está tan avanzada la tecnología que hacen un seguimiento, ¿no es cierto?,
de los seres humanos. Su actividad no es anónima. Inclusive en nuestro medio, en algunas partes de nuestro linda La Paz, hay cámaras y en pocas hay circuitos cerrados, en pocas oficinas. Por tanto, la actividad no es anónima. Todos estos datos se van registrando en la base de datos. Por eso, acá entran los niveles de seguridad basada en la protección de datos personales, en la gestión de riesgos, los riesgos inherentes, los riesgos residuales, riesgos de control. Todos esos aspectos, ¿no es cierto?, tenemos que considerar, ¿sí?, a la hora de hablar de los datos almacenados en la base de datos. Obviamente, en una base de datos podemos registrar cuántos hinchas son de tu equipo preferido, cuántos varones, cuántas damas, cuántos niños, cuántos adultos mayores. Para eso es las bases de datos. En otro contexto, hoy en día, todas las instituciones públicas, privadas fundamentalmente, inclusive nosotros como seres humanos, estamos hablando de pérdidas económicas en esta crisis que estamos viviendo. Algunas entidades o empresas han hecho ya estimaciones de las pérdidas. Y todos estos datos están en función a los datos almacenados en la base de datos. A ver, voy a revisar si ya ha descargado. Ay, falta todavía. Les cuento que va a estar en Excel. ¿Sí? Pero no siempre tiene que estar en Excel. De hecho, utilizan el SQL Server, el Oracle también en esta institución. Quizá por comodidad del usuario desde el punto de vista del área de sistemas, lo convierten, ¿no es cierto?, o lo migran a Excel. A ver, ya va a concluir. A ver, paciencia, paciencia. A ver, seguiremos con estas diapositivas, y no unas dos más. Entonces, los datos tienen que ser gestionados a través de un almacén de datos. Y para eso podemos empezar a tratar de entender de las muchas definiciones que puedan existir. Por lo menos, personalmente, me quedo con la propuesta de Date, que define más o menos de esta manera. Una base de datos, dice, es una colección de datos operacionales. Es un conjunto de datos operacionales, almacenados sin redundancias, perjudiciales. La misma definición nos dice que estamos ahora, colegas, cumpliendo el rol de diseñadores de bases de datos todavía. No estamos con el rol de auditores de bases de datos.
En otras palabras, estamos recordando todo lo relacionado a base de datos para después utilizar estándares y emitir opinión sobre el estado en que se encuentra la base de datos. Entonces, esta especie de receta, esta definición, le dice al responsable o al administrador de datos, ¿no es cierto?, que hay un conjunto de datos que están interrelacionados de alguna manera y debes tener el cuidado que no tengan redundancias perjudiciales. Por ejemplo, ¿sí?, la entidad estudiante. Cualquier estudiante, sea de la carrera o de otras carreras, sea de colegio, de escuela, tiene paterno, materno y nombre. Ah, pero alguien me podría refutar y decir, no, licenciado, no todos tienen el paterno, no todos tienen el materno. Ah, algunos sí. Va a estar su casillita en blanco si no tiene paterno. Pero en el paterno o en el nombre del estudiante va a existir redundancia, porque muchas personas pueden tener el mismo nombre, también el paterno o el materno. Esa redundancia no es perjudicial, pero si consideramos la cédula de identidad de la persona y está repetido, eso sí es redundancia perjudicial. ¿Y cómo se controla? A través de otra técnica, que lo vamos a ver en su momento, llamado normalización, llamado formas normales. Y existen 6 formas normales, inclusive alguien habla de la séptima forma normal. Primera forma normal, segunda forma normal, tercera, cuarta, quinta, sexta forma normal. Entonces hay que tener el cuidado, en otras palabras, que no exista redundancia perjudicial y esos datos almacenados en la base de datos, que de alguna manera están interrelacionados entre sí, puede ser utilizado para una o más aplicaciones. O sea, los datos que están gestionados, ¿no es cierto?, en la base de datos de la universidad, seguramente está en una base de datos de estudiantes, los datos de ti, de mí, de muchos que cumplen el rol de estudiantes. A esa misma base de datos se puede acceder a través de diferentes aplicaciones. Por ejemplo, MySQL, SQL Server, DB2, DB María. Por eso esta teoría dice, ¿no es cierto?, ¿sí?, y utilizadas para una o más aplicaciones de una empresa en particular. Nuestros mismos datos pueden ser gestionados con varios gestores de bases de datos. A ver, ya descargó. Ahí está. En un simple Excel. ¿Sí? Y acá tenemos las pestañitas, ¿no? Reservas certificadas de petróleo condensado, de gas natural, ¿sí? Pozos exploratorios, producción, comercialización, precio de venta de gas, etcétera. En base a estos datos almacenados, se saca información. Que de alguna manera estos datos, ¿no es cierto?, se relacionan para generar información. Y nuestra
Nuestro trabajo de auditoría es verificar el almacén de datos. Y acá vamos a ver lo que inclusive hemos avanzado con diagrama de clases, ¿sí? Por ejemplo, el tipo de dato, si va a ser entero, si va a ser string, si va a ser de tipo fecha, de tipo hora, si está normalizado, si está bien relacionado, etcétera. Sigamos. Entonces, esta definición de base de datos, por lo menos yo me quedo con esta definición de las muchas definiciones que podrían existir. Ahora, podemos hacer mención a la arquitectura de un sistema de base de datos. Cuando hablamos de la arquitectura, siempre los diseñadores de base de datos deben utilizar estándares, modelos generalmente aceptados. Hay un estándar a nivel global, a nivel mundial, que es el ANSI Spark, que nos sugiere aplicar, ¿no es cierto?, una arquitectura a tres niveles: nivel externo, nivel conceptual y nivel interno. Esta parte teórica se puede implementar en una determinada arquitectura, ¿sí? Entonces, a ver. Como dice la teoría, sí, podemos considerar tres niveles. Wow, wow. Entonces, por un lado está el nivel externo, y el nivel externo hace referencia al mundo real que vivimos, el mundo real. Luego existe un otro nivel, que es el nivel conceptual. Y cuando hablamos del nivel conceptual, estamos hablando de las ideas, o sea, estamos hablando del mundo de ideas. Y existe el nivel interno, y cuando hablamos de nivel interno, estamos hablando del mundo de datos. Y esto corresponde a un estándar llamado ANSI Spark. ¿Qué significa este estándar ANSI Spark? Significa que es un estándar americano propuesto por el Instituto Americano de Estándar, complementado por un comité de planificación y requerimientos que emite estándares. Por eso es que nos ofrece una arquitectura a tres niveles. En base a esta arquitectura a tres niveles, externo, conceptual e interno, gráficamente podemos hacer mención
a ver dónde estoy. Sí, que en el nivel externo estamos nosotros. Voy a hacer un poquito más pequeño, porfa. Sí, estás tú como usuario, estoy yo. Están otras personas, por supuesto, como usuarios. Sí, y puedo colocar acá un nombrecito. ¿Dónde estoy? Puedo decir usuario 1, usuario 2. Acá puedo tener, ¿no es cierto?, usuario 3 o N, mejor. ¿Qué es el nivel externo? ¿Qué es el mundo real? Donde cada persona que cumple el rol de usuario de un sistema quiere acceder a la base de datos. Y para poder acceder a la base de datos, ¿sí? Dependiendo qué base de datos, puede haber uno, dos, varias bases de datos en la institución, ¿sí? Acá voy a tratar de mostrar gráficamente una base de datos, ¿sí? Obviamente, cada base de datos, esta podría ser una base de datos, ¿sí? Por ejemplo, de recursos humanos, de recursos humanos. Podríamos considerar acá otra base de datos, por ejemplo, de aspectos financieros, ¿sí? Podría ser de finanzas. Podríamos considerar otra base de datos, no sé, de tecnología de la información y comunicación. Entonces, cuando el usuario, por ejemplo, desea interaccionar con un determinado sistema, un sistema financiero, por decirte algo, un sistema contable, nosotros sabemos que un sistema financiero, un sistema contable, recopila, registra, clasifica, procesa, almacena todas las operaciones relacionadas a finanzas. Pero esto no lo hace directamente el usuario del mundo real que interacciona directamente con finanzas. Lo hace a través de lo que se llama modelo conceptual. Y el modelo conceptual está basada en relaciones. Entonces acá hay relaciones. ¿Te acuerdas del diagrama de clases? Solamente cambia la nomenclatura, los términos, pero en el fondo es lo mismo. Y las relaciones se da en base a las entidades. ¿Te acuerdas? En diagrama de clases hablábamos de clases. Acá llamamos entidades.
Y las entidades, por ejemplo, en el área de finanzas, son muchas, ¿sí? Podría hacer mención a algunas. Para trabajar con cualquier entidad de finanzas y considerando, por ejemplo, un sistema contable, vamos a basarnos, ¿no es cierto?, por ejemplo, en clientes de la entidad financiera, en supervisores, en cuentas, todo tipo de cuentas, por pagar, por cobrar. Basamos en riesgos financieros. Nos basamos en entidades como registro, porque hay que registrar en forma automatizada, ¿no es cierto? Todo relacionado, por ejemplo, a los pagos. Todo lo relacionado, por ejemplo, a las ventas, a las compras. Todo lo relacionado, por ejemplo, a los cobros, etcétera. Estas entidades se tienen que relacionar de alguna manera. Por eso que la actividad o la interrelación del usuario con la base de datos no es directo. Siempre es a través del nivel conceptual. Cuando un usuario, un cliente, digamos, quiere ser parte de una entidad financiera, va a pasar, ¿no es cierto?, por el nivel conceptual. Acá van a estar corriendo algunos modelos, ¿sí?, para poder acceder a la base de datos de finanzas. Voy a poner un poquito más a la derecha. Pero no solamente es cuestión de almacenar. Como dice la teoría también, ¿no es cierto?, se almacena, se registra, se inserta y también se hacen modificaciones, se hacen operaciones. Pero esas operaciones, esas modificaciones, ese registro, esa inserción, también, ¿no es cierto?, se tiene que comunicar. Y se comunica siempre a través del nivel conceptual hacia el usuario final. Y así, ¿no es cierto?, cada usuario va a interaccionar con la base de datos siempre a través del nivel conceptual. ¿Ok? Entonces, de esta manera, los estudiosos indican, ¿no es cierto?, que se utiliza una arquitectura a 3 niveles, considerando el nivel externo, el nivel conceptual y el nivel interno. ¿Ok? Sigamos entonces. ¿Qué es un sistema de base de datos? Un sistema de base de datos es un sistema cuyo propósito general es el de almacenar y recuperar información inherente a la organización donde se opere. ¿Sí? Un sistema de base de datos me permite almacenar, realizar operaciones y recuperar información para la toma de decisiones en cualquier organización.
Y en un sistema de base de datos consideramos, por supuesto, los datos, los usuarios, el hardware y el software. Los datos pueden estar almacenados en una o varias bases de datos. Los usuarios cumplen diferentes roles para acceder a la base de datos. Los datos que residen en una base de datos, obviamente, ¿no es cierto?, están en una parte física almacenados. Se accede a esos datos a través del software. Y ese software es el DBMS, Database Management System, Sistema de Administración de Base de Datos, o Sistema Gestor de Base de Datos. Entonces, acá podemos hacer mención que tenemos, ¿no es cierto?, el repositorio de base de datos. Acá está la gran montaña de datos. En este repositorio se tienen datos, por ejemplo, no sé, de personas, de cuentas, de tarjetas, de eventos, de los montos de compra, de venta, de los pagos, de los cobros. Esta base de datos contiene un determinado tipo tradicional o convencional o no tradicional, no convencional. Algunas características, ¿no es cierto?, que debemos considerar en una base de datos. Un sistema de base de datos debería garantizar el control efectivo de la redundancia. Administrar de alguna manera datos redundantes. Por ejemplo, en una columna de nombre, nombre de empleado, nombre de usuario, etcétera, tiene que estar, ¿no es cierto?, en esa columna, datos conocidos, por ejemplo, tu nombre, mi nombre, o el nombre, ¿no es cierto?, de cualquier persona. Habemos muchas personas, ¿no es cierto?, que tenemos homónimos. Muchas personas se llaman Miguel. Muchas personas se llaman Carlos, Carla, Katia, Sonia. Es una redundancia necesaria. Pero, ¿cómo controlamos la redundancia? A través de la clave primaria, considerando claves ajenas, claves alternas, que vamos a ver en su momento. Evitar inconsistencias. Las inconsistencias se dan cuando existen datos contradictorios. Por ejemplo, una columna que hemos visto también en algún momento, que les mostré en una clase teórica, en una columna donde está nombre o apellido, ¿te acuerdas? Y ahí había datos eliminado por resolución, eliminado por resolución. Son datos inconsistentes. Son datos contradictorios que no van con la lógica. Una otra característica de los sistemas de bases de datos es que esos datos almacenados en la base de datos se pueden compartir y pueden ser gestionados a través de cualquier aplicación o gestor de base de datos. Otra característica es la integridad y seguridad de los datos. Un sistema de base de datos adecuado debe permitir que tengamos controles sobre la seguridad de los datos. Un sistema de base de datos debe velar por la integridad, o sea,
la honestidad de los datos. La integridad también hace referencia, ¿no es cierto?, a que los datos estén completos. Estandarizar la información en el sistema, por supuesto, a través de modelos generalmente aceptados, vamos a buscar información estandarizada para que cualquier persona, por ejemplo, le cambien a personal como administrador de base de datos, si tienen en su estructura de diseño de una base de datos, considerando un estándar generalmente aceptado, no debería haber problema para hacer el mantenimiento o la corrección. Estos datos deberían ser independientes. Por otro lado, tenemos que hablar, ¿no es cierto?, que existe una gran cantidad de tipos de bases de datos. Estas bases de datos pueden ser de diferentes tipos. Base de datos jerárquica, que es historia. Base de datos relacional, que nos vamos a concentrar en el estudio de este tipo de base de datos relacional. Pero también, ¿no es cierto?, de alguna manera, aunque brevemente hemos estudiado la base de datos orientada a objetos, o sea, los diagramas de clases. Y luego de internalizar el conocimiento o refrescar, ¿no es cierto?, sobre el tipo de base de datos relacional, por supuesto, vamos a hablar de bases de datos no tradicionales, o lo que generalmente dice no SQL. Cuando abordemos este tipo de base de datos relacional, de hecho, como cualquier tipo de base de datos, tiene su propio SQL, tiene su propia forma, sintaxis del lenguaje de consulta estructurado. Como su nombre también indica, estructurado. Y acá, base de datos no estructurado, sin utilizar el lenguaje de consulta estructurado. Y sale a relucir algo interesante también, estimados colegas. Yo sé que ya es hora, pero permítame para la próxima clase hablar, ¿no es cierto?, de estos conceptos de OLTP, o sea, el procesamiento de transacciones en línea, que de alguna manera también hemos ido hablando, ¿no es cierto?, sí, de que las bases de datos que pueden estar en algún sistema hay que limpiar, o sea, se extrae de estas bases de datos, transformamos y cargamos, ¿dónde? A un data warehouse, para generar, ¿no es cierto?, un procesamiento analítico en línea. Vamos a continuar con estos conceptos, ¿no es cierto?, la próxima clase. No sé si tienen alguna consulta, alguna Lic- pregunta. Adelante. Licenciado, ¿podría volver a mostrar lo que graficó en la pizarra sobre los niveles de base de datos? Uy, de los niveles, no, ya lo borré, pero acá está. Podemos hacer el resumen en esta. ¿Dónde estoy? En esta base de datos, en esta diapositiva que habla acerca de el nivel externo, interno. Acá está. Dijimos que en el nivel externo están, ¿no es cierto? Voy a borrar esta parte. Están los usuarios comunes y corrientes, ¿no es cierto? Y acá están las bases de datos. Una, dos, no sé cuántas bases de datos.
Para poder acceder el usuario común y corriente, acá tenemos usuario 1, usuario 2, usuario N, ¿sí? Lo hace siempre a través del nivel conceptual. Y en el nivel conceptual está corriendo esas ideas, esos modelos que nosotros utilizamos, ¿sí? Entonces, a través del nivel conceptual recién se va a almacenar, ¿no es cierto?, los datos. Una vez que se almacena, se va a hacer operación, se va a relacionar los datos para generar, por ejemplo, un informe. Y siempre lo va a hacer a través del modelo conceptual para llegar al usuario final. Esa es la idea, básicamente. ¿Ok? Listo, Lice, gracias. Ok. Bien, entonces vamos a quedar acá, estimados colegas. Por favor, van a tener un poquito de paciencia porque me falta calificar de muchas personas. Son más de 130. Fíjense, del otro paralelo ya he concluido, pero de este paralelo me falta calificar. Y estoy respondiendo a cada uno de ustedes. Necesito entre 10, 15 minutos, ¿no es cierto?, para trabajar con cada examen que han dado. ¿Ya? Estimo en una semana acabar, porque cada día quiero avanzar con unos 20 por lo menos, ¿no? ¿Ok? Buenas tardes, licenciado. Disculpe una consulta. Sí. Con respecto a la práctica 5, nos dijo que nos podía extender un poco más el tiempo. Por favor, licenciados. Es que yo le presenté un día después. Le rogaría, licenciado. De la práctica, no, pues ya hemos ampliado de la práctica Sí, se dijo hasta ese lunes, pero dijo, no hasta ve el cómo estamos en examen. exámenes. Ah, hasta el día del examen era, licenciado. Claro, hasta el día del examen. Entonces está bien. Gracias, licenciado. Sí, listo. Hasta luego, licenciado. Chao, chao. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, Lick. Chao, chao.